amados hermanos, me tocó, me asignaron, planeamos estar en esta tarde enfrente de ustedes y voy a dar lectura a la palabra de nuestro Dios ahí en el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, si alguien me dice dónde está. Hebreos, entre Génesis y Apocalipsis, ¿verdad? Hebreos 9. Y voy a dar lectura a los últimos versículos del 23 al final, pero nos vamos a enfocar sobre todo al verso número 27. Dice la palabra de nuestro Dios: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para prepararse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Palabra de nuestro Dios. La lectura de esta tarde, hermanos, se llama una cita a la cual no faltarás. Pero antes de eso, hermanos, he caído y caigo siempre en la cuenta y viene a mi mente la historia de un hermano que en una ocasión, después de la prédica, si no mal recuerdo, me decía: hermano, pero ¿por qué sigues predicando? Si nosotros ya hemos creído, estamos aquí en la iglesia, ¿por qué sigues dando del evangelio? Porque cada 8 días será lo mismo. Y como iglesia cristocéntrica, trinitaria, pues eso hacemos, ¿verdad? Recordamos la muerte de Cristo y predicamos a Cristo crucificado, pero no solamente crucificado, sino sabemos toda la obra redentora que hizo y que conlleva el decir que predicamos a Cristo crucificado. Pero algo así respondía al hermano, que pues es necesario, ¿verdad? Muchas veces se nos olvida simplemente apagarle a los frijoles, ¿verdad? Que nos encarga la esposa. Entonces, cuanto más cuando leemos la palabra de nuestro Dios y nos manda que hagamos una cosa en específico, se nos olvida, salimos de la puerta y se nos olvida amar a nuestro prójimo, se nos olvida, y más o menos era el tenor en el que hablaba con este hermano. La prédica, hermanos, desde la mañana, perdón, que venimos escuchando, el estudio de la mañana, ¿alguien se acuerda qué es? Dijera el pastor, hay puntos. En la pregunta 1 del catecismo, ¿no? Y habla acerca del consuelo. Y desde ahí yo dije, esa es mi introducción, esa es parte de lo que yo voy a hablar. Pero si nos damos cuenta, toda la Biblia habla solamente y enfocado solamente en un propósito: presentar a Cristo, presentar el propósito, el objetivo de la muerte de Cristo en nuestras vidas. Y así la prédica leída en la tarde, y ahora yo voy a dar lectura de esta, que se llama una cita a la cual no faltarás. Escrita por el hermano pastor, es un pastor Joel R. Vicky. Dicen por ahí algunos que es la R de Rojano, no me crean, parece mi tío, pero no. Es una carta que escribe este hermano, una carta universal, por decirlo así, y dice: estimado lector, quizá usted y yo no nos conocemos,
Posible nunca nos vamos a ver ni nos hemos visto. Sin embargo, quiero escribirle una carta personal. Es emocionante cuando recibimos luego alguna carta, ¿verdad? Algún correo personalizado. Dice, le escribo porque usted y yo tenemos más cosas en común de las que usted puede percatarse. Aunque nunca nos lleguemos a conocer en este mundo, un día estaremos en la presencia, al lado uno del otro, porque ambos poseemos un alma inmortal. Con esta alma debemos presentarnos ambos delante de Dios, creador suyo y mío. En el gran día del juicio final, tal como está establecido, que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Usted podrá intentar todo lo posible por alejar de usted el pensamiento de la muerte, pero ni así podrá usted escapar del hecho de que usted debe morir. Usted sabe que debe morir y encontrarse con Dios. Quizá usted rehúse pensar sobre la muerte, porque usted también sabe que tras la muerte viene el juicio, tan cierto como tras el día viene la noche. Por tanto, con toda seriedad, ¿podría acaso hacerle una pregunta más significativa que esta? ¿Qué sucederá con usted cuando muera? La Biblia, la conciencia, el sentido común, todos le declaran que existe una eternidad a la cual usted debe enfrentarse. Por ello, por su propio bien, no evada esta pregunta. ¿Estoy preparado para morir y encontrarme con Dios para ser juzgado? Siento tener que decirle que millones de personas actualmente piensan que están preparados para encontrarse con Dios. ¿Les suena familiar? Los cuales terminarán en el infierno tras el gran día del juicio final. Esto es lo que Dios nos dice en su palabra santa. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas? Entonces yo les declararé, dice el Señor, nunca os he conocido, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 22 y 23. ¿Alguna vez has considerado qué terrible despertar les espera a todos aquellos que transitan por esta vida pensando que todo está bien con ellos y que ese día escucharán al estar presentes delante del Dios Altísimo? Nunca os he conocido. No hay palabras que describan la angustia del alma para aquellos que recibirán esta sentencia. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Estaremos también usted y yo entre los muchos, decepcionados de quienes Cristo habla en Mateo capítulo 7? Estimado lector, concédeme por favor 5 minutos, son más de 5 minutos, de tu tiempo para intentar mostrarte quiénes terminarán en el infierno y quiénes en el paraíso. La senda ancha lleva a la destrucción eterna. En primer lugar, honestamente debo decirle que la Biblia nos informa en Mateo 7 que la vasta mayoría de la gente será enviada al infierno, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la destrucción y muchos son los que entran por ella. Pero cuán estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y son pocos los que la hallan. Quizá esto les suele cruel, pero este triste hecho es cierto, no porque Dios es cruel, más bien somos crueles con nosotros mismos. Desafiamos a nuestro Creador en forma deliberada y despreciamos su amor, a la vez que quebrantamos sus mandamientos, los cuales nos han sido dados para nuestro verdadero bienestar. Por tal rebelión y perversidad, todos hemos ganado la muerte y el infierno. Estas son las únicas dos cosas que merecemos, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Romanos 3:23, y la paga del pecado sabemos que es la muerte.
nos lo dice Romanos 6:23. ¿Qué clase de personas están incluidas en esta vasta multitud destinada al infierno? Uno, todas las personas impías terminarán en el infierno. Esto incluye a aquellos que abiertamente viven en perversión, haciendo cosas tales como pasar el tiempo en tabernas. Podemos decir a qué se refiere a tabernas, pero creo que ya lo sabemos, está por demás decirlo. Y gastar el dinero en bebidas alcohólicas, en drogas, involucrarse en relaciones sexuales ilícitas, emplear el domingo como cualquier otro día de la semana, ver diariamente la manifestación gráfica del pecado a través de la televisión. Pero es Netflix, nada más es un ratito, ¿no? Hay que tener cuidado, hermanos, con la tele. Y un dedo grandote me señalaba a mí primero. También la gente que va a ir al infierno por hacer tales cosas sería jurar contra Dios al emplear su santo nombre en vano. También los que viven una vida de rebelión en contra de sus padres y toda la autoridad dada por Dios. Tales personas impías terminarán en el infierno a menos de que el Señor los lleve a un verdadero arrepentimiento y una conversión mediante el poder de su gracia. ¿Pertenece usted a este grupo? Si es así, le invito a que busque la gracia que produce arrepentimiento, confesión y conversión, antes de que sea tarde para siempre para buscar al Señor. Toda persona mundana terminará en el infierno. Me refiero a aquellos que pecan deliberadamente, cuyas vidas están estrechamente unidas al mundo, que viven sin pensar cuando en forma continua hacen cosas tales como ponerse a sí mismos antes y por encima de Dios, estimar las posesiones y riquezas mundanas más que las riquezas de la gracia de Dios, promover los deseos de otras personas por encima de la voluntad de Dios conforme es revelada en su palabra, valorar las necesidades de la vida cotidiana por encima de las necesidades de un Salvador para sus almas inmortales, considerar los resultados del pecado como más trágicos que ofenden y pecan contra su santo Creador, quien les colma de bendiciones. Creer que es más importante lo que sus vecinos y amigos piensan de ellos que lo que Dios piensa de ti. Los tales terminarán en el infierno a menos que el Señor los lleve a un verdadero arrepentimiento y conversión mediante el poder de su gracia. ¿Pertenece usted a este grupo? Si es así, debo decirle, suponiendo en un supuesto que si usted llegara al cielo de pura casualidad siendo impío, no tendría la felicidad de estar con el Señor, porque el Señor del cielo no es su amigo. Lo que a Él le place a usted no le agrada. Lo que a Él le disgusta a usted no le ocasiona problema. Su palabra no es su consejero. Su luz no es delicia para usted. Su ley no es su guía. A usted poco le importa escuchar de Él, mucho menos hablar con Él. Estar para siempre en su compañía sería algo que usted no podría soportar. La convivencia con santos y ángeles le fastidiaría simplemente. En relación a su vida cotidiana, la Biblia poco significa para usted. Cristo, menos aún, y la salvación es una cuestión innecesaria. Oh, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Muchas personas religiosas terminarán en el infierno. Oh, sí. Es posible ser condenado al infierno a pesar de acudir a iglesias fieles, de ser maestros de escuela dominical o inclusive ser ministros. La religión puede ser nuestro tema favorito. Nuestra conversación puede versar sobre Dios y Jesucristo. Y nuestro diario caminar puede parecer intachable. Todo esto sin que nuestra alma
sea salvada de la destrucción. Podemos ser tan religiosos como las 5 vírgenes insensatas. En Mateo 25 se describe, poseyendo la misma confesión, la misma expectativa, las mismas lámparas y la misma apariencia externa de las otras 5 vírgenes prudentes, y aún así perecer. Podemos ser tan religiosos como Acab, del cual la palabra dice, rasgó sus vestiduras, puso cilicio sobre su cuerpo, ayunó y se acostó con el cilicio, y andaba humillado. Lo podemos ver en Primera de Reyes 21-27, y aún así era inconverso. Es posible experimentar convicciones comunes de pecado e impresiones de Dios y de sus santos atributos, inclusive reconocer el pecado y en cierta forma humillarse, gemir y orar por él mismo, temer cometer pecado de nuevo y aún así no poder entrar en el reino de los cielos. Piense por un momento en Caín, quién fue Saúl, qué hizo Judas. Necesitamos más que una religión sentida a medias y que acudir a una iglesia. Necesitamos de la obra irresistible y regeneradora del Espíritu Santo para poder nacer de nuevo y ser convertido. Solo entonces es cuando podemos amar a Dios con todo nuestro ser. Es el ingrediente faltante en los ejemplos previos. Y ansiar tener a Dios como el hombre sediento ansía agua fría. Solo entonces la gracia de Dios nos permite prepararnos para encontrar al Señor. Mira pues, no sea que la luz que hay en ti sean tinieblas. Lucas 11:35. ¿Cómo puedo saber si estoy incluido entre aquellos que irán al cielo? Hay también una senda angosta que lleva a la vida eterna. Todos aquellos que han de ir al cielo confesarán que su salvación ha sido un gran milagro de la gracia gratuita del Señor. Serán almas que verdaderamente han nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Evangelio según San Juan 3, versículo 5. Serán personas que han sido convertidas por Dios, lo cual implica que experimentan 3 cosas. Primero, una pena profunda por su propia iniquidad. 2, una inmensa alegría por la salvación en Cristo Jesús. Y 3, una sincera gratitud a Dios por su gran salvación. Romanos 7:24, 25 y Salmo 50:15. Cuando el Espíritu Santo comienza a obrar la salvación en un pecador, Él no empieza revelándole a Cristo. Por naturaleza no hay cabida para Cristo en nuestros corazones. Más bien, Él le confronta cara a cara con su trágica miseria y peligroso estado de pecaminosidad delante de Dios. El pecador es llevado a experimentar, por un lado, una pena sentida desde el fondo de su corazón sobre sus innumerables pecados, actuales en sus pensamientos, palabras y acciones contra Dios, que todo lo sabe. También lleva a experimentar una pena sentida desde el fondo de su corazón sobre el vivir sin Dios, sin Cristo y sin esperanza en el mundo. Una pena sentida desde el fondo de su corazón sobre su terrible pecado original adquirido al caer juntamente con Adán, comprendiendo que su corazón es una fuente de contaminación y corrupción en su totalidad. También una pena sentida desde el fondo de su corazón, no solo porque la carga del pecado es muy pesada para ser llevada, sino también porque encuentra imposible liberarse por sí mismo de esta carga. Una pena sentida desde el fondo de su corazón cuando él es traído al punto en que se da cuenta de que él no puede salvarse a sí mismo, pero aún así él debe ser salvo, por lo cual implora: Señor, tú eres justo y tienes todo el derecho de separarme de ti para siempre, pero ¿será posible que haya algún camino en ti para escapar de tu castigo divino y ser restaurado en tu misericordia? ¿Se considera usted también un pecador miserable,
despreciable, consternado, culpable y perdido, un pecador que por experiencia sabe que no hay esperanza de salvación en usted mismo. Cuando el pecador experimenta que no tiene futuro alguno más que la condenación y que el Espíritu Santo le habilita a abandonarse a Dios como único refugio, ese mismo bendito Espíritu le ha de mostrar el indescriptiblemente rico y magnífico camino de salvación y liberación de Dios mediante la sangre y sacrificio completo del Señor Jesucristo. El pecador es llevado a experimentar una necesidad de Cristo, una visión hermosa, completa y pertinente de la obra redentora de Cristo, una revelación de Cristo en su alma mediante la palabra y su espíritu, a través de la cual comprende la forma en que Cristo enteramente obedeció la ley y llevó por completo el castigo del pecado en sustitución de pecadores caídos y despreciables. Una aplicación de Cristo mediante la cual puede ceñir a Cristo con gozo indecible como su Salvador y su salvación. ¿Ha experimentado usted también algo que Cristo, como el gran camino de liberación mediante el poder del Espíritu Santo, aplicando la palabra de Dios a su alma, le ha provocado un deseo de conocer a Cristo más y más como su todo en todo? Hay hasta un himno, ¿no?, por ahí que dice que Cristo es mi todo en todo y es mi amigo fiel y muchas cosas dice el canto. Conocerle experimentalmente como el Salvador único y diligente que salva hasta lo imposible. Finalmente, aquellos que verdaderamente experimentan el camino de salvación del Señor en Jesucristo, expresarán también una sentida gratitud por tan gran liberación. ¿Qué daré a Jehová por todas sus bendiciones para conmigo? Salmo 116, 12, dice el rey David. Ellos desean entregar todo, alma y cuerpo, en las manos del Señor por toda la eternidad. Estar a sus pies en sumisión verdadera y confesar: sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. A pesar de nuestras transgresiones, deseamos vivir para la gloria de Dios por sobre todas las cosas y servir a nuestro prójimo con amor para su bienestar espiritual y temporal. Estimado amigo, examínate a ti mismo. ¿Por cuál senda caminarás? ¿Transitas por la senda ancha a la destrucción eterna o por la senda angosta a la vida eterna? En este mundo hay muchos caminos diferentes, pero en el mundo espiritual solamente existen dos, los cuales nunca se cruzan. Son tan opuestos uno del otro como la oscuridad es de la luz, Satanás de Dios, lo natural de la gracia, el infierno del cielo. Solo Dios, en su gracia gratuita, nos puede remover de la senda ancha que lleva a la destrucción y colocarnos en la senda angosta que lleva a la vida eterna. Pecador, rogamos a ti que te apartes de tus caminos de pecado y maldad. Implora a Dios por una verdadera conversión, que no solo dijo: os es necesario nacer de nuevo, sino que también dio testimonio de sí mismo: el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Su alma está perdida y su condición es miserable. Por ello, ruega al Señor que te muestre esto, para que pueda haber lugar dentro de ti, lugar para el mensaje del Evangelio de Jesucristo y el crucificado. Permíteme dejarte una última advertencia. En los 27 libros del Nuevo Testamento se menciona al infierno 234 veces. Si el camino de nuestra vida fuere de 45 kilómetros y hubiera a lo largo de ese camino 234 anuncios a lo largo de este camino que te dijeran: este camino lleva al infierno, ¿permanecerías en ese camino? Mientras usted permanezca
como un pecador incrédulo, sin arrepentimiento, sin Cristo, autosatisfecho, usted continúa en este camino al infierno. El infierno es el fin de una vida religiosa o mundana que permanece sin Cristo. Este corto mensaje es también otro anuncio enviado a ustedes por el Señor para advertirles que todos los caminos del hombre terminan en la muerte. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, y amadle tanto que está cercano. Isaías 55:6. ¿Cuántos anuncios más le enviará el Señor a tu camino antes de que su paciencia se agote y cumpla su propia palabra tal como está escrito, establecido, que los hombres mueran una sola vez y después el juicio? Apresúrese, apresúrate, pecador, por tu propia vida. El hilo de tu existencia aún no ha sido cortado, pero cada vez es más delgado y frágil. El Señor aún te está llamando. Vivo yo, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva, dice el Señor Jehová. Apartaos, apartaos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis? Ezequiel 33:11. La puerta de la gracia aún está abierta. El trono de Cristo aún no se cierra. ¿Escuchará usted su voz antes de que sea demasiado tarde? Besad al Hijo, no sea que se enoje y os perdáis del camino, pues se enciende de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él se refugian. Salmo 2:12. Todos aquellos que han vivido sin Dios en la tierra estarán sin Dios en el infierno. Qué terrible será experimentar junto con el hombre rico, ahí en Lucas 16, en el infierno, estando en todo momento, estando en tormentos, alzó sus ojos y gimiendo dijo: estoy atormentado en esta llama. Querido amigo, querido lector, deseo advertirte con amor, ni usted ni yo podemos escapar de la muerte. Es una cita a la cual no faltaremos, pase lo que pase. ¿Estás preparado para morir? Sinceramente, yo, Joel Vicky. Oremos.